escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y en el día 24 del paro nacional, el gobierno y las autoridades del movimiento indígena de Imbabura alcanzaron un acuerdo con varios puntos que han sido relatados en estos últimos minutos. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con Nina Pacari, ex canciller de la República, para hablar sobre el paro nacional. Es urgente la concreción de los acuerdos a los que se anuncia habrían llegado entre las autoridades de gobierno y la dirigencia indígena de Imbabura. Pero ¿cuáles son los alcances o cuáles podrían ser los alcances de estos acuerdos cuando la CONAIE ha dicho que se mantiene en la paralización? Nina, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, pero creo que para dar los alcances del acuerdo, como bien han señalado los dirigentes de las organizaciones locales, es decir, de las autonomías interdependientes que nosotros tenemos en nuestras estructuras, no está como para entrar al momento a analizar. Han señalado que es un comienzo que recién están planteando y por lo tanto no es un tema que se debe someter a un análisis. Por lo tanto está enmarcado dentro de lo que desde el día de ayer han venido sosteniendo las reuniones, tanto con la dirigencia de la CONAIE y ahora con todas las estrategias que adoptaban en la reunión por la mañana hasta el mediodía respecto de cómo iban a impulsar. Así es que lo único que le podría decir es que les consta a quienes ya hayan escuchado los inicios de los puntos que han colocado sobre la mesa, tiene que ver con el tema del diésel y tiene que ver con, de hecho, con el planteamiento que se les ha escuchado tanto a las compañeras, al compañero que han estado pues en el diálogo en Otavalo respecto de la derogatoria del decreto 126. Eso no ha quedado... Sí, doctora, eso no ha quedado muy claro porque se ha dicho un congelamiento del precio de los combustibles, pero eso no sabemos tampoco, y un poco la duda que creo entiendo tenemos todos es el alcance de ese congelamiento del precio de los combustibles. Entonces, es algo que todavía estará seguramente por definirse. De hecho, ha quedado muy claro porque está primero el que el decreto 126 sea retirado, así es el señalamiento. Y si no, está como una propuesta que podría ser, entrando a conversar, el congelamiento. Los detalles no lo están. Es parte de lo que deberá resultar como diálogo y nos parece importante en ese sentido, porque hay muchas cuestiones que se deberán plantear en esos términos y como lo ha señalado nuestras autoridades locales, ¿no? Es en términos generales, lo está planteando para el país, no está planteando solo para el grupo de alguna comunidad o de los pueblos del norte. Ha sido muy clara en señalar que la instalación de la mesa de diálogo tiene que ver con esa dimensión nacional en la que se han planteado. Entonces, más allá de eso, mal haría en elucubrar cuáles podrían ser los alcances. Lo que sí únicamente puedo señalar que es muy claro que ha dicho que no es solamente para las comunidades del norte, sino que es con toda esa proyección nacional. Y esto podemos entonces entender que las manifestaciones que hemos visto han ocurrido en otros sectores del país en el mismo contexto del paro nacional convocado por la CONAIE podrían ya levantarse, es decir, la medida se levanta a nivel nacional, y a eso me refería un poco también con el alcance de este acuerdo. Se elimina ya el bloqueo de las vías y estas manifestaciones que hemos visto en Cañar o también incluso en el centro y sur del país. Bueno, las movilizaciones se han dado en distintas partes del país. Lo que pasa es que los grandes medios de comunicación no han dado a conocer y aparecería como que no ha habido, cuando ha estado de modo permanente en un lado, en otro, porque la decisión es así, el de activar de modo
indefinido e inmediato fue lo que señaló, de acuerdo a lo que estaría en la realidad de cada una de las provincias, y así lo han activado. Lo importante aquí es que una vez que han planteado 4 temas como ejes rectores, diríamos, referente a los detenidos, la libertad de todos los detenidos, lo relacionado con al retiro de los militares, por ejemplo, muertes, sí, la asistencia a los heridos. La asistencia a los heridos, es decir, tiene que ver con los 4 puntos ejes o 5 puntos ejes que se podrían desprender, pero que en el diálogo se irán concretando, y eso ya es una cuestión más interna. Ahora solo se ha instalado, se ha señalado que, por otro lado, que tiene que irse cumpliendo, porque también, de modo muy claro, ha dicho, si tenemos que volver a la movilización, podemos volver, pero que aquí es la cuestión de diálogo para ver por dónde avanzan, y esperamos nosotros que desde la concreción, desde nuestras autoridades locales se puedan llevar. Con esto yo lo que quiero señalar es que esa alaraca de atacar diciendo que son pagados, que o no conocen o son manejados por los dirigentes, se les cae, porque todos los pueblos con sus autoridades en los territorios, todos están preparados, todos estamos preparados. Ninguno está, por así decir, ¿cómo voy? Alguien estará de acuerdo, y eso también se toma en cuenta en todo lo que decimos derecho colectivo. Comprende también cómo encierra al sujeto individual, porque en la medida en que se mantiene esa sintonía de sujeto individual con sujeto colectivo, se conjuga o se concreta lo que se llama el derecho colectivo de los pueblos indígenas. Pero, por doctora, lo tanto, yo creo que esta forma en la que se está dando una salida, por así decir, también es mirarlo como inédito, verlo para muestre al país que las autoridades nuestras, cuando hablamos de autoridades y la toma de decisiones colectivas, es porque están enteradas en cada uno de los territorios, y ahora las dinámicas pueden ser distintas. Así es que de la expresión de los propios compañeros, por donde van los planteamientos como tal, me parece que es lo que se ha analizado desde un inicio para la acción de la toma de decisión respecto del paro nacional y en el marco del desenvolvimiento también. Pero entonces, me parece que eso queda para el país, porque va a quedar como una cuestión también de salidas, como damos en unos casos salidas nacionales y en otros casos las salidas desde los territorios, y que están preparados. Y como lo han dicho nuestras autoridades locales, ¿no? Aquí tenemos también profesionales, y aquí también estamos haciendo las cuestiones como se deben, y eso es sumamente importante. A propósito de la narrativa a la que usted se refiere, doctora, a propósito de esta narrativa también no se puede desconocer que ha habido hechos de violencia, de destrucción, de ataques a la prensa, a ciertos sectores, por ejemplo, incluso comerciales, de gente también que está requiriendo por parte del Estado ciertas reivindicaciones, ciertos derechos que están reclamando. Me refiero al sector productivo, me refiero al sector del agro, por ejemplo. ¿No cree que esta violencia que se ha visto, que no se puede negar tampoco, no deslegitimó o no reforzó, no deslegitimó un poco la causa verdadera de la protesta, reforzando de alguna forma la narrativa oficialista? Esto no es algo que ha ocurrido. No, yo diría que no deslegitima. Cuando se deslegitima, nosotros solemos decir, y eso también... Pero sí se refuerza esa narrativa oficialista, porque hemos visto los actos de violencia, la destrucción... No, pero la deslegitimación es otra cuestión distinta. No estoy diciendo que no haya habido alguna de las cuestiones, pero que todo lo han puesto como tal narrativa, solo de pérdidas, solo de cuestiones, y ahí es cuando aparecen los números. Estamos perdiendo 400 millones, 600 millones, y resulta que si eso se hace el cruce con las cuentas del SRI, el tema no aparece por esos lados. Y a mí me parece que sobredimensionar lo que realmente también puede estar ocurriendo es importante de tomar en cuenta, ¿no? Y a mí me parece que el hecho de, sí, he señalado, puede haber y ha habido en unos casos el hecho de incomprensiones y casos aislados también, y eso tendrán que evaluar. El hecho no es como dejamos como si fuese una cuestión que nada ha ocurrido. De hecho, tienen que evaluar, siempre se ha evaluado, y eso es parte de un mea culpa. Es importante, y tendrán que colocarse en la mesa. Yo creo que no es una cuestión que en este rato me correspondería a mí estar debatiendo sobre el tema. Colocarán en la mesa porque las dinámicas que están de por medio
medio, y más todavía si se está dentro de la mesa y del diálogo con las autoridades desde lo local, tendrán cuestiones como para poder presentar de modo directo con quienes han estado en territorio. Y la dirigencia indígena debería en este punto asumir su parte de responsabilidad, y me refiero esto en el contexto de una mesa de diálogo, cuando el gobierno deberá asumir sin duda su parte de responsabilidad, la dirigencia también, porque recordemos que no son exclusivamente números lo que hemos mencionado en su momento. Si bien las cifras del SRI, sin ver las pérdidas de las grandes industrias, pueden ser parte de los números que se mencionan, pero hay gente que está en la línea de pobreza que también ha sufrido consecuencias sobre esta paralización. Nada se compara con la pérdida de las vidas, nada se compara con la represión y toda la cuestión que ha habido desde el Estado, que si desde un inicio hubiese habido la apertura para el diálogo era distinto, y eso lo señalaban ahora mismo, que cómo pudo desde la alcaldía, desde lo local, también articular para lo que al final se ha dado, y han tenido que esperar tanto, y eso no se puede endosar a los pueblos, y no se puede pasar por alto las muertes que han estado de por medio. Yo creo que es una cuestión y una narrativa siempre tratando de atacar a los pueblos indígenas, de atacar a los sectores populares que han estado descuidados por parte del Estado, que han sido desatendidos, y que está de por medio todavía medidas que se deben adoptar, y eso no es aceptable desde ningún punto de vista, porque precisamente por la exclusión, por la desatención es lo que se dan las medidas, no por otra cuestión. Así es que esa narrativa también de decir tienen que responder entonces por los daños, y eso no es parte de lo que sería en este caso para poner como si fuesen en condiciones de igualdad, cuando ha habido la exclusión, y por eso el reclamo y la acción, y que eso haya pues producido en que no pudieron vender, en que no. También a los compañeros han estado en la propia acción y no han podido ni siquiera trabajar, y a pesar de no tener. Entonces hay que dimensionar desde esos contenidos, porque lo otro pues es más colocándose solamente en la posición del empresario de lejos, que parecería cuando también son desde los pueblos, por eso he excluido, que pierden más, porque están perdiendo lo poco que pueden ganar. Lo poco que pueden ganar. Por eso he excluido yo de este análisis por los derechos, y no solo de quienes han estado participando, sino de todo el Ecuador. Así es que esa también es una cuestión muy puntual que es necesario dejar colocado en este momento. Y por eso yo he excluido expresamente de ese análisis el hecho de que puedan ser o podamos querernos referir a las grandes cifras, a las grandes industrias, porque ha habido gente de a pie, gente que está en la línea de pobreza, que hemos recogido incluso testimonios de lo que ha ocurrido, de las consecuencias. Ahora, para cerrar, lamentablemente se nos ha cortado el tiempo, pero usted ha sido también parte de estos procesos históricos de diálogo entre autoridades de gobierno, entre el Estado y la dirigencia indígena. ¿Cree usted que con lo que se ha planteado hoy, con estos preacuerdos, por llamarlo de esta manera, podrá llegarse a algo esta vez? Porque hemos visto experiencias pasadas que no han arribado a buen puerto. Bueno, lo dirán los hechos posteriormente, y lo que sí tenemos claro es que cuando no lo cumplen, históricamente, no solo ahora, no solo los pueblos indígenas, habrá reacción de los sectores populares. Por lo tanto, la batuta y la cancha para el cumplimiento está en el poder, está en el gobierno. Así es que ahí es lo que dejamos desde la experiencia que tenemos. No va a depender de nosotros los pueblos, va a depender de las respuestas y las acciones que emprenda el gobierno, y en esa medida se estará atento a lo que vayan desarrollando en este momento. Pues lo que han colocado es sobre la mesa los puntos, y ahí estamos. Doctora, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Gracias también. La doctora Nina Pacari, ex canciller de la República, hablando sobre el paro nacional y lo que se ha considerado en esta primera etapa, los preacuerdos para iniciar una fase que seguramente durará más tiempo de diálogos y nuevos acuerdos en función de este levantamiento del paro nacional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando